Saludos, bienvenidos al episodio número 463 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esta noche estaremos realizando un conversatorio sobre la figura del jíbaro puertorriqueño con dos invitados especiales. A ambos los hemos tenido aquí anteriormente, se han presentado sus libros. De hecho, voy a estar compartiendo la imagen de los libros de ellos según los presente. Vamos a comenzar con el amigo Roberto Pérez Reyes, quien ha estado creo que 3 o 4 veces con nosotros aquí en Coloqueo. Entre las diversas obras y publicaciones que tiene recientemente publicó Asalto Caníbal, que ahí hay una figura de un jíbaro y de eso vamos a estar hablando hoy. Y su primera obra, El secreto mejor perdido, otro proyectazo, una investigación de unos 30 años de trabajo. Nuestro segundo invitado también lo tuvimos anteriormente, específicamente realizando la presentación del libro Constitución de un Jíbaro. Y aquí tenemos a nuestro amigo Alvin Alejandro Ortiz. Recientemente, pues me llegó una segunda obra que todavía empecé a leerla, todavía no la he terminado, pero excelentísima, la de Juan Bobo o Jovan Bobo. Vamos a estar mencionando quizás algunas cosas sobre esta obra. Si no, me gustaría que para la próxima temporada tenerlo y discutir específicamente esta obra, que creo que es esencial y que es necesaria tenerla hoy con nosotros. Sin más, ¿cómo se encuentran? Súper bien, saludos a todos. Qué Alvin, bueno, qué bueno que saludos. Muy bien, saludos Pablo, a todas las personas que nos están viendo y nos escuchan, y a Pablo y a Roberto también. sí, sí, y nada, gracias por estar con nosotros. Voy a poner la figura, una imagen, un retrato que tenemos sobre el monumento al Jíbaro, que todo el mundo dice el monumento del Jíbaro en Calley, pero si usted busca los límites, entiendo que está en Salinas y no en Calley. Vamos a buscarlo un momentito, lo tenemos aquí, ahí lo tenemos. Y nada, vamos a pasar con nuestros invitados en lo que comparto el programa en los distintos canales con la primera pregunta: ¿qué es un jíbaro y qué es el jíbaro puertorriqueño? la tomo yo, ¿verdad? Sí, 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 comienza, comienza. Yo sí he preguntado y a ver, y entrometido, aquí vamos. El jíbaro puertorriqueño, vamos a partir comparando con la definición que se da hoy día para efectos de la discusión académica. Para el académico tradicional, el jíbaro es el campesino blanco, si uno lo busca, ¿verdad? En diccionario eh, de las últimas 3 décadas, eso es lo que suele decir. El jíbaro es el campesino blanco, bien específico, no da lugar al campesino mestizo, ni siquiera al campesino mulato. Eh, y es bien interesante porque la palabra propiamente es una palabra que antes de que se forjaran esas definiciones se asumían de origen etimológico indígena. O sea que la palabra jíbaro es indígena, entonces es extraño porque entonces sería, si su origen etimológico viene del lenguaje indígena, pues entonces debería estar, ¿qué está nombrando? O sea, partiendo primero del discurso de las razas, que de por sí es extraño, pues yo cuando estudiaba este fenómeno, ¿verdad? Yo empiezo a abrir los ojos con los estudios de Oscar Lamor Valentín, un investigador jíbaro del pueblo de Lares. Oscar más o menos llenaba la definición, ¿verdad? Que era un jíbaro hinchito, excepto el pelo que lo tenía en caracoladito, ¿verdad? En el campo le decimos que era jabaíto, jabao, que es otra palabra de esas jíbaras para describir a la gente que estaba mezcladita. Pues a Oscar nos abrió los ojos sobre el tema jíbaro, ¿verdad? Y su conexión con las culturas indígenas. Pero yo estudiando y analizando la literatura académica me percató que la discusión, la definición de jíbaro blanco es más reciente y la definición anteriormente de jíbaro describía a una persona de monte, salvaje por decir así.
y es la que va a predominar, ¿verdad?, en los escritos más viejos, hasta llegar hasta la identidad de lo que le llaman el indígena caribe, o el originario caribe, o caníbal, ¿verdad? De hecho, hay un escritor, perdón, un lingüista, Rubén del Darío, el doctor Rubén del Darío, que hizo una ponencia en el 1957 que el Instituto de Cultura reproduce eventualmente en un documento en el 1972, que es este que tengo por aquí, es un panfleto que tiene esa ponencia que dio Rubén del Darío. Rubén del Darío explicaba que la palabra jíbaro viene de la palabra caníbal y de Caribe, de ambas juntas, porque antes no se habían separado aún esas dos palabras. Y él menciona que viene de una erosión, ¿verdad? Que anterior a jíbaro era canjíbaro, y anterior a canjíbaro era caníbaro, y anterior a caníbaro, caníbal o caribe. Entonces, parece que existe una conexión entre el indígena puertorriqueño, que en la cultura moderna se conoce como taíno, ¿verdad? Que no estoy de acuerdo con la idea, pero realmente la conexión es con aquel pueblo que llaman Caribe, que era aquella gente que le llaman antropófago, eh, que no se puede probar que existen ni siquiera unos antropófagos, porque a nivel arqueológico no existe ni una sola herramienta que muestre una sola molécula ¿verdad? De grasa corporal humana o de alguna proteína, ¿verdad? Que quede incrustada en un instrumento de procesamiento de carne, ¿verdad? Que es bien típico dentro de la arqueología. De hecho, Jalizo Esbadillo decía que era un mito hablar de una gente come gente en una publicación que hiciera en los años 80, si mal no recuerdo. O sea que es bien interesante que el jíbaro puertorriqueño parece venir, y por lo menos en mi opinión, es una cultura crisol donde su base es la base de las culturas originarias precolombinas. ¿Qué tú crees, Alvin? ¿Qué tú puedes añadirme a eso? Sí, voy a continuar con tu línea, pero antes me gustaría hacer una pequeña comparación. Si usted observa el planeta Tierra, si observamos el planeta Tierra y si entendemos la biología humana, y similarmente, si observamos un sancocho, por ejemplo, la sustancia más abundante dentro de esos tres elementos es el agua, ¿no? Eso es lo que sostiene, lo que más abunda y lo que le da vida a eso que conocemos, ¿no? El jíbaro es básicamente eso, es el elemento más abundante en lo que conocemos hoy como el puertorriqueño o el boricua actual. No estoy menospreciando, claro, los elementos hispanos o latinos o africanos, porque también tenemos esa herencia cultural, al igual que muchas otras, porque no se limita a eso. Pero la jibaridad y el jíbaro es como la espina dorsal del puertorriqueño y el boricua actual. Ahora, retomando lo de Caribe y caníbal, lo que yo he venido aprendiendo a través de mis investigaciones es que esa palabra caníbal se comienza a usar a partir del encuentro que tiene Colón con Guacanagariz en la española. Colón tiene un intercambio, un encuentro con Guacanagariz allá en la española, lo que hoy vendría siendo República Dominicana y Haití, una parte por allá. Y a través de señas, Guacanagariz le está diciendo unas cosas y Colón, que no hablaba castellano bien, porque era un idioma que se estaba formando, sino que hablaba distintos lenguajes y que no entendía los lenguajes indígenas, entiende que el Guacanagariz le está diciendo que hay una gente que come hombres y que él está en guerra con esa gente que come hombres. Y él vio unas marcas, vio unas cortadas, unas mordidas y entendió en su limitado conocimiento y sin tener ningún conocimiento de las lenguas originarias o indígenas, entendió que él se estaba refiriendo a una gente que comía hombres. Pero lo curioso es que nadie nunca registró ningún evento de que nuestros ancestros indígenas, que los llamados caribes o caníbal, estuviesen comiendo hombres, estuviesen comiendo gente. Sí señalaban que eran guerreros, que eran navegantes, que Excelentes eran bien navegantes. punteros y que peleaban.
O sea, tenían un tipo de arte marcial, que es parte de lo que yo trabajo en el libro, que el juego, el llamado así designado juego de pelota o batú, no era un simple juego de pelota, tenía otras aplicaciones, entre otras, era como una forma de arte marcial para prepararse y entonces ir luego al campo de batalla, y eso pues lo podemos analizar y lo podemos ver dentro también de las crónicas y los diarios. En ese sentido, pues, es como dice Roberto, el jíbaro actual es el crisol donde se unen otros elementos culturales y se forma el boricua y el jíbaro actual. Tenemos que tener en consideración que luego de la llegada de Colón y Juan Ponce de León, y muchos europeos y muchos españoles, muchos criollos, optaron por irse a los montes porque no querían ser parte de las colonias o de los poblados que estaba haciendo España. Eso debido a las persecuciones políticas y religiosas y otras situaciones bastante complejas. Al igual, muchos indígenas y africanos y otros esclavizados se hicieron alzados, jíbaros, montunos o indígenas. Se fueron a los montes a vivir con los indígenas de esa época, y poco a poco se fue creando entonces eso que conocemos como el jíbaro, que muchos investigadores puertorriqueños y de otras partes del mundo, incluyendo por ejemplo al investigador estadounidense James Edward Schaefer, que investigó, él publicó un estudio que se titula The Jíbaro Dialect of Puerto Rico as Exemplified in Sections of La Carreta, de René Márquez. O sea, un libro que en español se titula El dialecto jíbaro de Puerto Rico, según se puede ver en la carreta de René Márquez. Él y muchos otros investigadores han podido señalar que en efecto el jíbaro es el nativo de Puerto Rico, es la continuidad del indígena, del nativo, y yo también he podido observar que hay una correlación entre jíbaro, canjíbaro, caribe y los caníbales, que todo surgió pues, en ese momento a través de una confusión y los empezaron a tildar de come hombres o antropófagos, que es el término correcto. Sí, y quiero añadir ahí, también fue una estrategia bélica. Francisco de Vitoria, que es un jurista teólogo de inicio, ¿verdad?, del periodo de la conquista, usa los términos de Caribe, ¿verdad?, y la falsa acusación de antropofagia para organizar las leyes que van en la virtud de cazar básicamente a los alzados, a los montunos, a los salvajes, para convertirlos en esclavos. Eh, y entonces, que sí, que le funciona como estrategia de guerra, pero yo quisiera añadir sobre la metáfora que estaba construyendo del asunto del agua, que me pareció bien interesante, y quiero compartir una cita de el que fuera un profesor de la UPR de Calley y que perteneció a la generación del 30, esa es la generación de Pedreira, José Colombán Rosario. Él decía, me dice cuándo se pueda ver. ¿Ya se ve? Sí, se ve, se ve. Ok, Sí, dice. ahí. Yo voy a traducir directo, ¿verdad? Pues está en inglés. Pero dice, el jíbaro anda a pie, es ignorante. Sigli, ¿qué significa? No sé. Alvin, sigli. Enfermizo. Enfermizo, supersticioso y, y como productor, pues ineficiente. Mira qué opinión tiene el profesor. Posee la generosidad y el individualismo castellano, ¿verdad? Su hospitalidad y sus supersticiones. O sea que él ya está usando la definición de Pedreira y de los académicos de la época, que jíbaro es el campesino blanco. Pero más adelante dice que su nivel cultural es inferior a los residentes, a los citadinos, ¿verdad? Los residentes de la ciudad. Y estamos viendo, ¿verdad? Cómo que se está dando el discurso acerca del jíbaro. Estas condiciones existen, estas condiciones se puede ver en la gente montuna de Kentucky y Tennessee, sin que perturbe la paz mental de la nación norteamericana. Pero como el jíbaro compromete 3/4 partes de la población, pues
él constituye el gran problema social de la isla. Eso es en el 35 que se publica este documento en inglés y curiosamente coincide con el inicio de la esterilización de las mujeres jíbaras, que cada vez que iban al hospital fue parte del emblanquecimiento, ¿verdad? Por así decir, esto llegó hasta 1965, o sea que ya hay una animosidad de la clase élite de la isla para a enfrentar había que vaciar la isla de jíbaros lo más que se pudiera para poder eh, darle continuidad al proyecto de industrialización de la isla. O sea que porque este documento, si lo lee, va a ver que todo el tiempo está mencionando aspectos etnográficos de la cultura jíbara que se asemejan a las culturas precolombinas, como el uso del bohío, el espiritismo típico, que no es el científico, o sea, el que llaman espiritismo folclórico en algunos círculos, entre otro montón de cosas que nos permiten, por ejemplo, me gusta usar esta metáfora, si tiene patas de gato, cabeza de gato, rabo de gato, eh, eh, bigotes de gato, ¿qué cosa es, Alvin? ¿Qué debería ser un gato? Pues si el jíbaro vive en Bohío, come casabe, siembra en conuco, limpia el batey y, y habla de cosas que no son típicas de la sociedad occidental, pues el jíbaro tiene que ser una cultura originaria, ¿verdad? Sometida al embate del tiempo y a las presiones de los imperios emergentes, como fue el imperio español, un imperio mundial y ahora y después los Estados Unidos también, que nos sometieron imperialmente. Y por eso es que Colombán está haciendo ese consejo. Hay que meterle mano a Jíbaro porque Jíbaro es el problema en la isla. O sea que estamos viendo un ejemplo de resistencia indígena, pero ya de una sociedad, ¿verdad? Crisol, junto con los afrodescendientes, con los blancos pobres de Europa. A esta fecha, ¿verdad? Ya llegaron los chinos también, que algunos de ellos también van a ser absorbidos. Ellos tienden a ser un poco más, ¿verdad? Más fuertes con su cultura. Pero la cultura jíbara es una cultura indígena y de resistencia. Es el alma, como decían algunos escritores, el alma del boricua. Es una también una muestra de resistencia, sí, de resiliencia ante unas situaciones, unos conflictos que se dieron y que los obligaron a transformarse y dejar de lado ciertas prácticas o ciertos elementos. Sí, ahora, tratando sobre esto que tú estabas presentando, si observamos mucho de los libros de historia, de los diarios, de las crónicas, de las novelas, por ejemplo, Manuel Seno Gandía es otro que en La Chalca retrata a un cierto grupo de gente de monte que se está refiriendo al jíbaro, ¿no? y a esa sobrevivencia indígena, que no se quieren integrar al proyecto empresarial de España. Y hay otros escritores, por ejemplo, como Cayetano Colitoste, que para comienzo de los 1900 más o menos, no recuerdo la fecha ahora, pero él señala que las facultades mentales del boriqueño correspondían a las del hombre natural en el periodo neolítico, con la inferioridad comprobada de la raza roja ante la raza blanca. El desarrollo intelectual del borinqueño era escaso y la voluntad tardía. O sea que vemos cómo estas personas están observando al jíbaro, al indígena, al boricua, como si fueran atrasados, como si fueran retrasados mentales, pero lo curioso es que no se les olvida que incluso en las crónicas, en los diarios de aquellos primeros españoles, ellos registran que tenían una facilidad para aprender los idiomas romances, para entender los idiomas romances, tenían un conocimiento vasto para la astronomía, para la siembra y para otras cuestiones más. Y eso lo dejan de lado, lo suelen dejar de lado porque no les conviene. Entonces, una de las cosas que yo señalo en mis libros
y en alguna de mis publicaciones en las redes, es que comentarios como ese que presentó Colombán y comentarios como los que han hecho Bartolomé de las Casas o González de Oviedo, el mismo Cristóbal Colón y muchos otros frailes que desarrollaron las gramáticas de distintas lenguas y que registraron palabras indígenas, ellos lo que están haciendo es un manifiesto político, infiltrándose, ¿no? Conociendo las comunidades indígenas, y en el caso de Colombán, pues él está estudiando la comunidad de los jíbaros y les está diciendo, por ejemplo, a Estados Unidos o en el otro caso a España, estos son los nativos, ellos piensan así, ellos actúan así, se organizan de esta forma para que ellos tengan más o menos el conocimiento de cómo desconectarlos de ese estilo de vida y tratar de asimilarlos al proyecto empresarial empresarial que conocemos como Puerto Rico. Así mismo. Ok, déjenme intervenir, porque ya hay varias preguntas, ¿verdad? Corriendo aquí en el ambiente. Roberto, si puedes virar y ir a, Ajá. a una imagen de campesinos, porque esta pregunta tiene que ver con esto. O si quieres, yo Ok. subo la imagen que yo tenía. Sube la tuya, después yo... Ok, Ok. vamos a subir. Ok. A esto va esta pregunta, comentario, ¿verdad? En la mayoría, cuando uno busca información sobre qué es jíbaro, es recurrente hoy día, siempre se utiliza la palabra campesino. Los jíbaros son campesinos. Y otra cosa que es recurrente son campesinos de la montaña. Eso me lleva a varias preguntas. Primero, ¿el jíbaro es un campesino de la montaña? Segundo, ¿puede haber jíbaros en la costa? Y si no, o sí, expliquen por qué. Y tercero, pues todos conocemos que Puerto Rico ha pasado un proceso evolutivo, que nos hemos movido de lo rural a lo urbano. ¿Qué pasa con ese jíbaro que se movió de lo rural al ámbito urbano? ¿Desapareció o evolucionó? Yo quiero contestar a esa, empezar yo. Ok. Si me deja Alvin. Alvin, perdona que yo soy así intrometido. Ok. Mira, que me pareció bien interesante la pregunta. Cuando vamos a partir desde el argumento de la geografía de Puerto Rico, se dice que Puerto Rico es una montaña básicamente que está sobresaliendo, ¿verdad? De hecho, que estamos más o menos en comparación desde el centro de la Tierra hasta la punta más alta de Puerto Rico, se puede comparar con el monte Everest en términos del radio, ¿verdad? Desde el centro de la Tierra hasta el tope más alto de Puerto Rico. O sea, la forma del planeta Tierra es de pera y el Caribe está en una de esas zonas más altas en esa pera. Y a diferencia de la República Dominicana y Cuba, Puerto Rico tiende a tener un sistema montañoso, ¿sabes? Está más ocupado su territorio por sistemas montañosos. Cuando nos vamos a la costa de Arecibo, por ejemplo, inmediatamente vemos los mogotes. Si te paras en la playa y empiezas a subir, los mogotes son inmediatos. Lo mismo pasa en el sur. Vamos por Ponce y vemos toda esa cordillera central y la cordillera de Guarionex en el norte. O sea, Puerto Rico es casi todo monte. Y antes no era como ahora. En las crónicas se menciona que por ejemplo, si tomamos el asunto de las embarcaciones que cabían hasta 150 tripulantes que hacían los indígenas, indican que la flora que tenía Puerto Rico, habían árboles gigantescos que podían producir estas canoas monóxilas, ¿verdad? Que es el nombre que le ponen los cronistas. Y cuando se dice monóxila significa canoas talladas en un solo tronco y cabían 150, tenían 95 palmos de longitud. Y eso es más o menos va entre, el palmo es como cuando uno hace el juego de canica, que va desde el pulgar hasta el meñique estirado. El palmo puede tener unas 8 pulgadas, dependiendo, ¿verdad? Pero en la Europa medieval el palmo está cercano a las 7 pulgadas y media, a 8. Imagínense, esas canoas de 150 tripulantes podían medir hasta 88 pies de largo. Eso es gigantesco, eso, como 3 casas de grandes de las típicas de la isla. Si había flora como esa,
¿Dónde iniciaba? En estos, se conoce muy bien, eso lo señalan los arqueólogos, que la isla, ¿verdad? Ese tipo de flora fue destruida para dar cabida a las producciones de caña de azúcar y de café y todo lo que eventualmente se va a estar produciendo en la isla, ¿verdad? Para acomodarse a las necesidades del Imperio Español y después eventualmente del Imperio Norteamericano. O sea que, que el país como está ahora no era lo que había antes. Los ríos eran navegables, ya no lo son. Toda esa erosión, todo ese sedimento que se fue descargando en los ríos, redujo la cabida de los ríos hasta convertirlo en un punto donde ya lo que queda son riachuelos. Son muy pocos los ríos que tienen profundidad, ¿verdad? Para llevar un barquito. En mi pueblo Camuy se hacen unas balsadas todos los años, ¿verdad? Pero la mención en las crónicas es que las canoas indígenas, ¿verdad? De estas grandes canoas, se metían hasta adentro y por eso es que vemos ya, por ejemplo, en 1588, en la memoria de Melgarejo, 83, si me equivoco, vemos que Melgarejo menciona los ataques que hacían nuestros ancestros caribes a los intentos de crear haciendas en las bocas de los ríos y ellos bajaban de la montaña, o sea que Puerto Rico es todo montaña, por eso es que el jíbaro es montuno. Y montuno, cuando se habla en las crónicas del jíbaro montuno, lo que se está tratando de decir es que esta gente eran bravos, salvajes. Por eso es que en Cuba, jíbaro es el perro salvaje, el perro que no se domestica, o sea, que no se vuelve occidental, que no se vuelve ciudadano, ¿verdad? Del proyecto que está tratando de construir España. Alvin, ¿quieres añadir algo a eso? Sí, el término jíbaro no se limita solamente a una montaña en el sentido de una elevación bien alta, ¿no? Es como menciona Roberto, Puerto Rico está cubierto de montañas prácticamente en toda la isla. Tenemos mogotes, que son montañas pequeñas en la zona del Carso, y, y no se limita a eso. Ahora, hablando sobre lo que estaba comentando Roberto, sobre la palabra jíbaro como se utiliza en Cuba, Cayetano Colitoste, para allá para los 1900, si mal no recuerdo, principios de 1900, él registra la palabra jíbaro como jiba, que significa monte, y ro o erro significa hombre. Así es como él lo registra. Y él le da varios significados: montarás, eh, montuno, campesino o una persona de monte. O sea que vemos que no tiene una sola significación, sino que se refiere más bien a la persona que no quiere integrarse, ¿no?, a ese proyecto de civilización y que continúa con sus tradiciones de ser, pues digamos, una comunidad autosuficiente. Que él está registrando a esas personas que siguen ese legado. Y Entonces, encima de eso, Alvin, que los pueblos precolombinos que habitaban las zonas de las Antillas no practicaban una forma de civilización como por ejemplo la gente maya en Centroamérica, que hacían estas grandes ciudades y grandes murallas y templos gigantes. O sea que la forma de existencia del precolombino antillano era más acomodada a la naturaleza, que en ese sentido va a caer perfectamente dentro de la clasificación de campesinos. Encima de eso, cuando la sociedad civil organiza, ¿verdad?, la fuerza laboral, que eso es lo que es en definición la civilización, el civita, es la ordenación de tareas especializadas, y en toda civilización hay una gente que produce el alimento y eso se llaman los campesinos, ¿verdad? Y los pescadores. Si observamos, a tomar el caso de los pescadores para contestar la pregunta que se hizo, los pescadores en Puerto Rico, si usted observa su vocabulario, va a empezar a ver un montón de términos indígenas. Que si ese mar está como un dije, que si aquello, que si lo otro. Nada más hay que tomar un diccionario de términos de los pescadores de nuestro país y va a notar la cultura caribeña precolombina en todos esos vocablos de origen indígena. Sin descartar, ¿verdad?, que el ser humano de por sí todo lo que es bueno y útil lo va a incorporar a su cultura, porque la cultura no es una propiedad, como hoy en día se está tratando,
La cultura es algo que se practica frecuentemente y se comparte, la cultura se comparte. O sea, la cultura no se le puede poner un sello, un precio, no se puede patentizar, la cultura se comparte. Pues se absorbieron técnicas probablemente de los marineros africanos, igual que de los marineros de la península ibérica y de cualquier otro contacto, porque es muy probable que hubiesen existido contactos anteriores a la llegada de Colón a las Antillas. Alvin, si te interrumpí en algo, me... Quisiera tratar de contestar la pregunta de si las personas que salen de ese ambiente de campo, cuando llegan a las ciudades, evolucionan o desaparecen. Yo creo que cambian, no creo, bueno, cambian. Ocurre un cambio significativo porque la vida en la ciudad es bastante distinta, es bien distinta. Podemos ver un ejemplo, por ejemplo, en lo que llamamos los caseríos o los residenciales en Puerto Rico. Cuando comienzan a ocurrir diversas situaciones en los campos, el gobierno decide crear estas pequeñas reservas que llamamos caseríos residenciales y mucha de la gente de campo va a los residenciales. Ahí se prohíbe cultivar, se prohíbe tener gallinas y muchos lo hacen todavía, pero se tienen que adaptar a un nuevo estilo de vida. Entonces, muchos elementos de esas personas que vienen del campo, que vienen de una cultura, ¿no?, de más autosuficiencia, de producir sus propios alimentos, etcétera, pues tienen que dejar muchas de sus prácticas. Y debido a que en la ciudad, pues, es donde principalmente vienen los turistas, vienen comerciantes, inversionistas, etcétera, pues se absorben otros elementos culturales que van transformando o añadiendo elementos a la jibaridad. Porque los jíbaros también los podemos ver en el área metro, por ejemplo. Ciertamente lo solemos ver al Y- jíbaro como los de la isla, los que sí, están fuera de San Juan. pero Pero déjame, no es necesariamente eh, las únicas personas que son jíbaras, no es solamente los que están en los montes o fuera de la ciudad principal, porque también vemos personas en la ciudad que continúan esas prácticas. alzo la Sí, mano, sí. mister, mire, aprovechando eso porque me inspiraste. Aún la gente citadina, que en Puerto Rico componen, qué sé yo, como un 65%, estamos hablando o quizás más, que a lo mejor llega hasta las tres cuartas partes de la isla, en Un una poquito más. cuarta, un poquito más, ¿verdad? Pues en una cuarta parte del año se vuelven jíbaros otra vez. ¿Cuándo es? En Navidades, parranda, asalto, la música típica, jíbara, lechón, asado. O sea, sus vacaciones es volverse otra vez jíbaro aunque esté en la ciudad. Eso es bien particular de la isla. O sea que jíbaro, por eso es que respondemos a la jibaridad con tanta soltura todos los boricuas. De hecho, por eso es que Bad Bunny aprovechó el símbolo de la jibaridad y, y lo ha explotado gallardamente, ¿verdad? Aunque claro está, hablaba yo con Ramón de Archipiélago Histórico. No sé si, déjame ver si puedo compartir la imagen de Bad Bunny, del conejo malo. Todo el mundo sabe que Bad Bunny viene de Morovis y él mismo ha dicho que él es un jibarito de Morovis. No la dejes más de un minuto que YouTube me banea. ¿De verdad? Ok, Sí. perfecto. Qué bueno saberlo. Es rápido. Pues ni la pongamos. Ni la pongamos, ni la pongamos. Eh, el caso es que, perdonen, estoy buscando aquí el PowerPoint. Voy a solamente ponerlo rapidito. Por aquello de hacer sentido a la famosa foto eh, que él... Yo, de hecho, en lo que la busca, el otro mito que yo lo veo bien absurdo, porque aparte de traer el tema de que el jíbaro es de la montaña y que es campesino solamente, ¿verdad? Como si Sí, eso fuese las características fijas. La otra característica fija que se encuentra muy comúnmente son blancos. sí. Y Ah, Cuando, eso responde a unos procesos bélicos, de estrategia militar,
Porque podemos verlo, por ejemplo, en alguna de las novelas costumbristas, poco antes de que llegara Estados Unidos, ¿no? Pues, por ese proceso de reconquista o de conquista, vemos cómo muchos de estas personas que escriben historia o novelas o cuentos hablando sobre el jíbaro, retratando al jíbaro, intentan, vamos a decir, blanquearlo un poco. Es como si ellos estuvieran diciéndole a Estados Unidos: aquí somos igual que ustedes, somos todos blanquitos, pero hay un grupito por ahí que son negros y otros son más trigueños y otros son indígenas. Pero Pero, nosotros más o menos tenemos esa de esto. ¿Qué más? Hey, yo quiero añadir algo, y, y creo que es bien importante porque la palabra jíbaro, por ejemplo, aparece en lo que se llaman pinturas de casta de la Nueva España. Estamos hablando de los 1700, sí, 1776. Y es en ese caso, la forma que se usa la palabra jíbaro en las pinturas de castas, es para hablar de una de las 64 mezclas que habían establecido los europeos para el emblanquecimiento de las personas, ¿verdad? Para obtener privilegios de gente blanca. Pues ya sabemos, como bien decía Rubén del Darío, la palabra ya viene erosionando, pero ya la palabra jíbaro ha existido por 3 siglos. Y Campeche se encontró hace un tiempo atrás, se encontró una pintura, no sé si la tienes por ahí, Pablo, que se llama La Jíbara. Si yo la consigo primero la muestro, si no, eh, ¿tú la tienes, Pablo? Ah, ya la encontré, la mm, encontré. ya la encontraste, ok. Eh, pero tienes Campeche, pero ahora tengo la duda, ¿era Campeche o era Oyer? Oyer, Oye, oyer. oye, Oyer, oye. Oyer, ok, Oyer, lo tengo acá. ¿Se ve ahora? Sí. Sí, Sí, sí. Pues esa que está a la derecha, eh, titulada Jíbara, ahí no hay una persona blanca. De hecho, los no, no. rasgos son de afrodescendientes. O sea que la palabra está aplicada a una mujer de afrodescendencia. Que tiene que ser mulata o una mezcla mucho mayor, usando, ¿verdad?, esos términos que a mí no me gustan, pero así que, ¿verdad?, lo conocemos el asunto. Eh, y ahí vemos que la palabra jíbaro no aplica solamente a la gente de color claro. Aplica igual al afrodescendiente como a los descendientes de pueblo precolombino. Y Tú sabes que lo que mencionó Alvin me da mucho sentido, en el sentido de que puertorriqueños queriéndose proyectar blancos, porque cuando los cronistas estadounidenses llegaron a la isla, lo que están escribiendo es que aquí todos son negros. sí, Ajá. O sea, aquí Exacto. o de, mestizos, y sí. están devaluando lo que quiera decir eso. Entonces veo que ahí hay una respuesta de un grupo de quizás de la élite que dice, no, 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 aquí somos blancos, pero a la misma vez no solamente se ve la respuesta, también se ve el carácter racista que a veces como puertorriqueños queremos negar. Y digo, yo acá, quizás usted me vea con tez clara y quizás usted piense que yo soy blanco, pero yo no me considero blanco. De hecho, la creencia de que somos blancos fue burla a nivel planetario cuando en el censo del 2010, que lo estoy presentando, la mayoría de los boricuas dijeron que eran blancos. 75% de la isla dijo que era blanco, pero entiéndase que también una forma de supervivencia. Imagínese usted Sí, poniendo sí. que, que- ¿sabes? Siendo de los estratos con menos privilegios, y uno se va a identificar con ellos, ¿verdad? Para que le sigan, o sea, que es una estrategia sociológica, pero eventualmente mire cómo cambió la cosa para el censo del 2020. Y yo creo que tiene que ver con el trabajo que hemos estado haciendo gente como Alvin, yo, y otras personas que estamos resaltando las raíces indígenas y los que estamos tratando el tema jíbaro. Ya en el 2020, el 50% decía que era de 2 razas o más. Ya están aceptando el mulataje, el mestizaje. Perdón, ahí hay un mejor que no hace 61 de otras razas, eso creo que es 21.
Hay un error mío, ¿verdad? En el Word, me lo disculpan. Entonces los afrodescendientes han estado bastante fuertes, ¿verdad? En aceptar la africanidad, ¿verdad? Aunque es interesante porque aquí no debe haber ningún eh, hermano boricua de 100% africano, ¿verdad? Somos todos una mezcla. Y lo mismo, europeos sí, hay una gente que no se quiere mezclar con nadie, ¿verdad? Y procuran que sus linajes permanezcan emblanquecidos, pero siendo que la mayoría de los africanos llegan aquí como esclavos, el mulataje es casi una cosa obligatoria, ¿verdad? Por default. Eh, Sí. y entonces, pues es un fenómeno interesante, ¿verdad? Pero sí, sí lo que hemos estado hablando durante los últimos 20 años eh, está tomando importancia y cambiando la visión general de verdad cómo nos estamos autopercibiendo. Observen cómo cambió de europeo 75% a 13% en 10 años. Este, Si puedo añadir, interrumpir un momento, Robert, sí, otro factor que podemos analizar en los censos, por ejemplo, es que se dan unas categorías específicas. también. Cuando te dicen de qué raza tú eres y te ponen blanco o negro o africano o latino o hispano, o te pueden colocar otra. Pues mucha gente que no tiene una educación, ¿no?, en esos términos, que no conocen esas definiciones, pues pueden poner blanco porque quizás consideran que un negro es una persona, pues, bien negra, ¿no? Entonces dicen, pues yo soy trigueño, soy más clarito, pues qué sé yo soy blanco, voy a poner esto. O voy Sí, a poner hispano porque me dijeron en la escuela que yo soy hispano. O me dijeron que yo soy latino. Entonces, otro factor es que hay una disonancia, hay una disociación, o sea, como que se nos ha desconectado de, de nuestros orígenes y nuestros linajes con la dicotomía de taínos y caribes. sí, también. O sea, que pese a que se habla del taíno bien pocas veces, una o dos veces, no me acuerdo cuántas es, en contraste con Caribe o Caníbal, ¿no?, y a las otras deformaciones, se crea una, una desconexión porque la mayoría de la gente no conoce esos términos tampoco. Entonces, pues el censo te obligaba a identificarte con algo que posiblemente mucha de esta gente tampoco ni conocían la definición. Sí, exacto, hay unas nomenclaturas. De hecho, cuando los norteamericanos llegan a la isla, que la toman como posesión en la guerra hispanoamericana, hay gente que dice estadounidense americana, no es americana, sino estadounidense española. Eh, Se hace un censo, creo que a un año de obtenerse como territorio, y 80 y pico% dijeron que eran blancos en la isla. O sea, que otra vez se desaparece. Y yo también lo sigo viendo en algunos casos como estratégico. Pero tiene que ver con esa educación, ¿verdad? El que nos van llevando, por ejemplo, en la literatura costumbrista, que es una de las más famosas obras sobre el jíbaro, es el jíbaro de, De eh, Manuel de Alonso. Manuel Alonso, que no es un elogio a la cultura jíbara, porque viene de una tradición de la frenología y la cronología, que si usted observa el primer capítulo de esa novela, son dos jóvenes de alta alcurnia burlándose de la gente que está en Europa, de lo que llaman los tipos, que son esa gente que representa lo más bajo de una sociedad. Y esos son los personajes que llegan a la isla a encontrarse con otras de estas clases bajas, ¿verdad? Que suele pintarse que se suele llevar a la pintura, ¿verdad? También de orden costumbrista, como lo es el velorio de Francisco Oller, que la gente también piensa que es una exaltación a la cultura jíbara, que tampoco lo es, porque cuando él lo hace era para presentar el salvajismo de los jíbaros en su visión de mundo. Eh, y que para mí, yo desde niño pensaba que era una exaltación de mi cultura. Yo, ¡ay, qué chulería! Están presentando la cultura jíbara y veía el bollito. Déjame ver si puedo conseguir la pintura, que también la tengo. Si la consigues tú primero,
De hecho, si quieres, vamos a dejar esa parte cuando termines aquí, pasar a la cuestión histórica, Ok, donde tengo varias imágenes de perfecto. pinturas y para irlas analizando uno a uno. Perdí el hilo, no sé si quieres tomar Pues o nada, ayudarme a vamos, regresar. si quieres, sal de esta presentación. Sí, Pues stop share. entonces yo paso a Ok, la parte histórica. no hemos hablado, ¿verdad? Vamos, Del... sí. De hecho, y quiero comenzar con esta pregunta. Esta es la primera imagen históricamente hablando de un jíbaro. ¿Hay alguna anterior a esta? Esta es la de Pared, el autorretrato de Pared. de Pared de Alcázar. Luis Pared de Alcázar, esa pintura del 1776. O sea que Y de hecho, antes que siga, tengo aquí el boceto que también es de él. también. Sí. Nada, Oh, sí, continúa, Roberto. sí, se ha vuelto icónica. Ponte la figura de Frade, el jíbaro de Frade, que es el que más cercano a lo que nosotros pensamos. Que, oye, Pues, antes de llegar a Frade, esa es la de Oyel. ese es de Oye, sí. Aquí está la que estaban mencionando ahorita, o el Baquiné, y la de Frade. Vamos de Frade otra vez y después a Alcázar, pero observen la de Frade, que se vuelve la pintura icónica con la definición tradicional contemporánea de lo que es el jíbaro, ¿verdad? Que es el campesino blanco. El machete está en la cintura, pero no es el objeto presente, sino el producto de la tierra, que en este caso es estos son plátanos, ¿sí? Un Sí, racimo plátano. de plátanos. Y entonces vemos al campesino con la pava, es típico, ¿verdad? Pero vemos que es un personaje de rasgo ibérico. No se parece en nada al fenotipo indígena que se ve en la mayoría de los retratos de Jacques Delano y de Roscam, ¿verdad? En el 1940 y 41 y en el 38 el caso de Roscam. Igual que en los retratos del más cercano, en el 1900, que también vamos a ver el mismo fenómeno. Eh, pero observe que el jíbaro se ve como alguien que trabaja la tierra y el machete es un instrumento, ¿verdad? Típico de la labranza. Pero si nos vamos al jíbaro de Luis Paret y Alcázar, el de 1776, eh, si lo puedes presentar, Pablo, Sí, el, perdóname. el de Pared de Alcázar, la pintura. La pintura, ahí está. Exacto. Esa pintura suele ir entre el Museo del Prado y el Museo de Ponce. O sea que hay ocasiones que va a estar en el Museo de Ponce y otras en el Museo del Prado. O sea que la pueden ver directamente. Pero van a ver que el personaje jíbaro parece un pirata. Y, el, y, Sí. en- y De entonces hecho, alguien lo estaba comentando ahora. Un saludo a Licen Martínez, que su comentario es la ropa de pareja es la misma que usaban los bucaneros. exacto, los bucaneros, Carla Moore Valentín hizo un estudio sobre la palabra bucanero y él dice que también es de origen indígena y es muy parecida a la palabra jíbaro, pero de la definición moderna, que es alguien de monte, Sí. que viene de bucán, ¿verdad? Que es uno de los instrumentos de cocina de los indígenas. Eh, Van a observar algo bien curioso. En el caso del Prado, perdón, en el caso de Frade, van a ver que el machete está escondido en la parte trasera. Se va a un fondo, se va al Sí, fondo. Y el aquí. producto de la tierra se va al frente, está en el foreground, en la No, parte. no, Y en el sí, caso de Pared y Alcázar, observa eso que es interesante. ¿Qué es lo El que se va al machete. frente? El machete es lo que se va al frente, ujú. presentando las características de guerrero. O sea, el jíbaro de Pared y Alcázar es lo que es el vaquero al viejo oeste, o sea, es el guerrero acomodado a la situación ecológica del lugar. Y parece un pirata, si lo observa. Yo creo que tiene esta chancla. Ujú. O Sí, sea y él no tiene un machete en la mano con especificidad, lo que tiene es un sable. O sea que es una espada, es el equivalente de una espada. Y la espada es para defenderse. Y generalmente la espada no se usa para machetear el monte. O sea que en su origen el jíbaro es un guerrero
O sea que ese machete es como la machcana o la macana indígena. Viene de ahí. Acá tenemos un jíbaro también, otra vez el sable a la cintura y tiene una vestimenta que se parece a algo que usaron los jíbaros hasta hace muy poco. Tengo un tío abuelo que la usó hasta los 16 años que se llama la cotona, que era una bata hecha de algodón. Algunos de los que escuchan la recordarán. En el siglo XIX, estamos hablando de los 1800, los hombres usaban una cotona azul, los jíbaros usaban una cotona azul y las muchachas una amarilla. Se usaba jengibrillo para pintar la cotona amarilla y se usaba, olvidé cuál es el nombre de la planta, pero es indigófera algo, una planta que está en los ríos que produce un color azul, lo que llaman el azul maya. Y los hombres pintaban, los varones usaban ese color para su cotona. Era bien interesante. Y El por eso, añil, no era el añil. añil, añil, eso mismo. Y Era de ahí sale un chiste, ¿verdad? Sin darle mucha importancia sobre el color verde. No sé si usted recuerda el asunto de los huevos, el color verde. Eh, que era cuando se mezclaba el color azul y amarillo, los muchachos se iban para el río, se mojaban la cotona y la dejaban encima. Cuando ya les pesaba mucho, se la quitaban y se tiraban desnudos en los ríos. Y entonces se mezclaban los colores y hacían verde, ¿verdad? Y esa mezcla de colores para representar las orientaciones sexuales, pues se tenían, ¿verdad? En mofa en Mira, un Roberto, momento. antes de que continuar, un saludo también a Carmen Serrano Bruno, que nos ha escrito varios comentarios. Me interesa uno que es del pasado tema. Todos somos distintos, aceptemos nuestra diversidad. Yo creo que ella está está llevándonos al punto que queremos llegar, ¿verdad? Sí, Que sí, el precisamente. puertorriqueño es diverso. O sea, Pero la ahora, diversidad del eso es bien puertorriqueño es... interesante. Alvin, creo que otra vez, perdona que... sí, no es de mano, tranquila. Ok, eso es bien interesante porque la idea de la mezcla de raza, y ser orgulloso, no importa de qué color tenemos en la piel, es de idiosincrasia jíbara. O sea, sabemos muy bien, y yo puedo traer citas, cuando los europeos llegaron aquí, ellos venían con una visión bien racista. Y lo mismo sucede con las culturas africanas imperiales que llegaron a la isla también. Sabemos que ellos, allá no es tanto por el color de piel, pero más bien es con orígenes familiares y los clanes. Y sabemos la violencia que existe en esos territorios africanos, unos contra otros. O sea que la idea de la mezcla, que bien lo decía Hostos, escribía existe un documento que se llama El Cholo, donde Hostos habla de los beneficios de la mezcla de las razas, contrario a lo que decía, por ejemplo, Antonio S. Pedreira, que decía que mezclar la raza era horrible para el puertorriqueño. Eso lo pueden ver en Insularismo, en el libro Insularismo. Él decía que nuestra confusión como boricuas viene de la mezcla de razas, decía Pedreira. O sea que, pero Hostos decía que de la mezcla de razas que venía la bendición del boricua. Lo mismo pasa con Ramón Emeterio Betances, también se favoreció el asunto de la mezcla. Y estamos hablando de los discursos donde se forja la identidad del jíbaro para efectos de los documentos del siglo Jo- XIX y siglo XX al inicio. Ajá. Roberto, pregunto yo, y te hago la pregunta directamente a ti, aunque Alvin también puede contestar, ya que, bueno, para ambos, ustedes son bien observadores. ¿Qué es esto que está detrás de la figura De París Alcázar. de Yo Pare? no- Tú sabes que yo tengo duda, pero me parece la popa de un buque o algo así. Eso es lo que yo pienso Parece, también, un parece barco. un barco en el fondo, pero yo tengo mis dudas también. Sí. Pero es curioso que Si ajá. puedo comentar algo de esa Sí, misma imagen y tratar de abundar en el comentario de la dama. Sí, no, por lo menos yo y Roberto tampoco, me parece que Roberto tampoco, porque yo he leído sus obras y las he estado falseando. Nuestro interés no es tratar de proyectar al jíbaro o al indígena o al nativo boricua, o como lo queramos llamar, como superior, sino mostrar unos procesos de erosión cultural que se han llevado a cabo con la pluma y el lápiz
que han cambiado. Por ejemplo, ven la imagen ahí, se ve una postura de alguien que está a la ofensiva y a la defensiva al mismo tiempo, está esperando algo, una postura de combate. Pero entonces cuando vamos a las imágenes más recientes, es una postura de una persona ñangotada, doblegada. Y algo similar ocurre con el africano, con el indígena o con esa dicotomía entre caribes y taínos, donde se habla de algo bueno al principio, de un carácter fuerte en los primeros escritos, pero posteriormente se comienzan a escribir unos escritos que lo que hacen es tratar de crear una imagen de que esos son unos tontos, son unos inferiores, son infantiles, no tienen inteligencia. Entonces, nosotros estamos en esta búsqueda de identidad, en este revisar de nuestra historia, nos estamos dando cuenta de ciertas cosas, de ciertos patrones, y estamos resaltando elementos de los que no se hablan comúnmente en muchos espacios. Exacto. O sea, que no es un ataque a mantenernos puros como jíbaros o a De, resaltarnos como superiores, porque de yo hecho, reconozco la mezcla que hay, sí, y de eso es hecho, lo que nos enriquece también. exacto, perdona que te interrumpa, Alvin. Lo que estamos haciendo es balanceando la balanza, poniéndola, porque el discurso de la jibaridad ha recibido mucho peso de las aportaciones ibéricas y ha recibido poco de la realidad histórica, que son las aportaciones precolombinas, ¿verdad? Que en un tiempo, y que la gente es importante que lo sepa porque ya se han olvidado, que en un momento se dijo que aquí no existía en Puerto Rico una cultura indígena que había desaparecido desde el 1952 en adelante. Se empezó a enseñar a la escuela que en el 1512 ya habían, lo que habían quedaban eran unos poquitos indígenas, que después en el 1900, la guerra de 1930 hizo que desaparecieran básicamente todos y que murieron con las enfermedades. Entonces, si examinamos, por ejemplo, la obra de Moscoso, del historiador Moscoso, él dice que el indígena es un componente simbólico porque no existe biología. El historiador Jalil Vadillo también en un momento, él lo dice con mucha energía, lo pueden encontrar en YouTube, aparece en todas partes. Escriben, es un documental donde también aparece el profesor Juan Manuel Delgado, que habló a favor del jíbaro y de las culturas indígenas precolombinas, donde Jalisco Espadillo decía que en la sangre del puertorriqueño no existe ni gota de las culturas precolombinas. ¿Cuál es la verdad? A mí me interesa, yo siempre desde chiquito lo que quería saber cómo funcionaban las cosas. O sea que me interesa la verdad, más que por sentimiento, por saber de verdad cómo son las cosas en realidad, tener una mejor resolución. Y en este caso particular, queremos darle realce a que en la cultura jíbara, la aportación de las culturas precolombinas es bien importante. Por eso yo vuelvo y recalco. Es tan importante que generó que en su mayoría los jíbaros puertorriqueños, jíbaros boricuas, eh, eh, promovamos la mezcla. O sea que ese promover de la mezcla viene de la idiosincrasia nativa, no de la idiosincrasia contemporánea ibérica, perdone, de la idiosincrasia de la época medieval ibérica, porque sabemos bien cómo estaban en la época los discursos sobre la raza. De hecho, cuando le hablaba de las pinturas de castas, estamos hablando de 1770 y pico, en la Nueva España, que eso se extendía hasta Puerto Rico, la gente quería refinarse casándose con gente blanca para ir limpiando su raza y se le daba hasta un certificado de blancura cuando la lograban limpiar. Pero sabemos muy bien que en la España ibérica hubo un momento que estaban mezclados con los moros, judíos, moros, o sea que era una mezcla muy grande. Y eso hizo, por ejemplo, que la casa cuando España se vuelve el Sacro Imperio Romano Germánico con Carlos V, ellos fueron los que promovieron la idea de limpiar la raza y emblanquecerla, porque venían de Alemania, que sabemos que Alemania ha sido característico por eso. Actualmente no, pero sabemos que Hitler viene de ahí. O sea que ese discurso viene
de la mitología germánica, que tenemos a un personaje que se Sí. llama Heimdall, que es el dios más blanco de todos. Y no quiero seguir alargando, pero sí quiero darle... Déjame atender al público, porque tengo a Sí, la por favor, gente y me gusta cuando la gente escribe. participa. Sí, Sí, participa Te porque agradezco. esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Quiero comenzar con el comentario de Carmen Serrano Bruno. Dice, es triste conmemorar o hasta celebrar la abolición de la esclavitud cuando en la actualidad nos rechazamos tanto unos a otros por el color de la piel, raza o ideología. Y ahí voy a seguir leyendo, pero quiero hacer un comentario. saludo Lo a que Carmen, acaba que es de amiga decir mía. lo que La acaba conozco. de decir Roberto, mire, yo sé que nos hemos centrado en la unión de tres razas, Sí, y que de hecho yo personalmente no creo que el ser humano son sea de razas, una... Exacto, no existen, las casas no existen. pero esa ha sido la idea generalizada. Pero cuando nos hemos sentado a pensar que cada uno de esos grupos es producto de un mestizaje. Tú mencionaste la población europea, la ibérica. Sí. Estaban los celtas, los iberos, los fenicios, los latinos, los vándalos, Los los godos, germanos, los moros, los bereberes, los y por ahí godos, seguir ah, chacho, eso los es cananeos, los hasta los canarios. cananeos con los fenicios. Y los ¿Sabes? otros, y los judíos sefardí, el apellido mío Pérez viene de los judíos sefardí, no podemos, También o sea que ahora nos mismo tenemos, vamos al área de África. ¿Cuántos? Sobre 400 grupos étnicos llegaron a nuestras costas y está la exacto, literatura. Nos vamos al lado indígena. También hubo exacto. mestizaje que nosotros desconocemos. Comento de los indígenas, son 9 haplogrupos, o sea, un mestizaje de 9 linajes indígenas de todas partes de América. Eso es una cosa, Sí. o sea, que es una mezcla brutal, ¿verdad? Alvin, iba a mencionar algo Sí, para yo seguir leyendo acá. sí, en adición a este mestizaje, esa mezcla de personas, de pueblos, de diferentes lugares, allá en España, en África, en otros lugares, aquí también ocurría antes. Incluso está registrado que habían en Puerto Rico, en República Dominicana, en otras partes, habían distintos grupos que muchos de ellos ni se entendían entre sí. O sea que esa Sí. mezcla es mucho más amplia que solamente decir el español, el africano y el indígena. Sí. Esto De también hecho, es parte de lo que resaltamos en los libros. exacto, le voy a comentar algo. En mis dos libros yo debato la idea de la raza como una falsedad, como una cosa imaginaria. En los dos libros hay en un ensayo que se llama la raza es un translation error, y también hablo de dónde se origina ese error, ¿verdad?, de visualizar razas en la especie humana. Y viene desde Carlos Linneo, el que hizo la taxonomía, que él fue el que dividió las razas en 4 colores: rojo, amarillo, blanco y negro, que curiosamente, verá, para que vea cómo son los símbolos, esos son los caballos del Apocalipsis: un caballo negro, un caballo rojo, un caballo amarillo y un caballo blanco. O sea que estamos rayando una simbología antigua que no tiene aplicación dentro del contexto real. De hecho, la palabra mulato viene de mula, y la mula es la mezcla entre ¿qué? El caballo y el burro, ¿verdad? Así era, entre una yegua y... O sea que estamos hablando de No, dos, entre un caballo y una burra. entre caballo y una burra, ok, y producen la mula, pero la mula es estéril. Cuando usted mezcla especies que son diferentes, como el león y el tigre, que tienen un liger, lo puede buscar en Wikipedia. Un liger es como un animal bien grande que tiene las características de los dos, pero es estéril. Y cuando un hombre de afrodescendencia se junta con una mujer blanca, tienen hijos que son productivos. O sea, no existe tal cosa como la raza. Y de hecho, la raza, el origen etimológico de raza, aparentemente viene de una palabra árabe, Sí, que significa origen. O sea que no sí. es- Mira, perdona que te interrumpa, voy a Sí, leer saludos a todos los que nos están escribiendo. Gracias. Josie González, ella está haciendo una pregunta. Se quedan con la pregunta para que contesten cuando termine de leer todos estos comentarios. Dice, ¿Sabes? saludos, muy buen tema. Algunos genetistas dicen que los puertorriqueños tenemos una genética perfecta. He escuchado eso. Díganme si es cierto. Quédense con la pregunta, déjame seguir leyendo. Lisset Martínez, saludos, Lisset. Un abrazo.
Hacerse el bobo es también una forma de resistencia y supervivencia. De los bobos nadie sospecha. Tenemos que hacer el programa Sobre de Juan Juan Bobo, Bobo. Yo espero seguro. que el próximo semestre esté aquí porque hay que hacerle un programa a Juan Bobo para desmitificar esa figura y ver que no era tan bobona. Ok, seguimos. Lisset Martínez, el jíbaro es jaiba, siempre decían. Nanette M. Bril, si soy trigueña, ¿qué caja debo marcar? Casi siempre marco otra, pero hay veces que escribo blanca y me siento mal, pues sé que soy una mezcla. Mi ADN dice que en mi mayoría soy española, ibérica. Luego lo mínimo de negra y un poco de taína. Y el resto de otros países. Hasta de judía tengo un 3%. Josie González. La endogamia es para la monarquía, para preservar el linaje y también para que se acaben ellos mismos, porque el producto no es muy positivo. Seguimos leyendo. Este, Carmen Serrano, el programa está fabuloso, necesitamos 6 horas mínimo para escucharlo. Sí, definitivamente es un tema interesante, vamos a alargarlo un poquito, le vamos a dar 20 minutos adicionales al programa. Si no, pues espero estar aquí el próximo semestre y hacemos una segunda parte. Eduardo Alicea Pérez, yo creo que esta pregunta es para Roberto y Sí. Alvin atiende la primera. Dice, hablas en tu libro El secreto mejor perdido del concepto reserva simbólica. ¿Crees que es posible encontrar una reserva sonora rítmica en el cantar jíbaro que conecte con las prácticas musicales precolombinas? Ya mismo contesta. Josie González, especies diferentes, híbridos en animales. Nada, Alvin, si quieres contestar, si quieres te la vuelvo a leer. Sí, La por favor, de, porque estoy asimilándolas todas, me encanta. sí, no, y agradezco al público, me ha fascinado este programa, mucho comentario y preguntas y todo esto. Dice, déjame regresar acá arriba. Algunos genetistas dicen que los puertorriqueños tenemos una genética perfecta. ¿Es cierto esto? Mira, yo no he estudiado ese estudio, valga la redundancia, yo no lo he estudiado a fondo. Yo estoy familiarizado brevemente, pero hace poco escuché un caballero que estaba haciendo una crítica constructiva respecto de ese estudio, y él señala que la persona que hizo ese estudio estaba dando una presentación en un lugar y él se sintió marginado por ser puertorriqueño o ser mezclado. Y que supuestamente señala a esta otra persona, eso fue lo que lo motiva a estudiar la genética puertorriqueña y pues posteriormente publica esos resultados. Yo quizás no puedo abundar mucho en eso porque no estoy muy empapado, pero si el caballero solamente se enfocó en la genética puertorriqueña, si estudió solamente la genética puertorriqueña para llegar a ese resultado, pues me parece que no es del todo correcto, porque para llegar a un resultado así tendríamos que estudiar a todas las poblaciones del mundo, todos los distintos grupos étnicos o como querramos decirle para llegar a esa conclusión. Porque ¿qué lo lleva a hacer qué nos llevaría a hacer nosotros la mezcla superior? ¿Cómo construimos eso? Sí, sí, sí. El problema de esa aseveración es que nos lleva a lo que estamos combatiendo. O sea, si estamos Exacto. combatiendo que otros grupos poblacionales digan que son superiores a nosotros y a la vez decimos que eso es incorrecto y decimos a la misma vez que somos perfectos, pues El, Vamos a seguir en el mismo ciclo, en el mismo seguimos, ciclo. sí, Y me dice que- estamos en yo la quiero, teoría del otro, el otro es distinto a mí sí, y yo soy mejor. pero Y sí puedo señalar que la mezcla de personas sí tiene beneficio.
por diferentes razones genéticas que quizás no podemos entrar en eso ahora, sí tiene beneficios y la mezcla entre pueblos, pues sí tiene beneficios. Es mejor que la endogamia, que sería Sí. mantenerse dentro de su grupo familiar, ¿no? La cuestión de la exogamia que se ha practicado aquí todos estos siglos, pues tiene sus beneficios, pero de ahí a considerarnos o aseverar que somos la raza genética o el grupo genético o la etnia más perfecta, pues no me parece, creo que nos puede llevar a, a radicalizarnos a un nivel que nos llevaría precisamente a lo que señala Pablo, sí. Sí. De hecho, a mí me basta con sentirme orgulloso de lo que soy, independientemente de todas las cosas que veo negativas dentro de, Oh, Sí. de nosotros como pueblo. Pero nada, la pregunta para Roberto Pérez, ¿crees que, verdad? Dice, Secreto mejor hablas en tu perdido, sí. libro El secreto mejor perdido del concepto reserva simbólica. ¿Crees que es posible encontrar una reserva sonora rítmica en el cantar jíbaro que conecte con las prácticas musicales precolombinas? Pues vamos, lo primero es que el término reserva simbólica no lo uso en el secreto mejor perdido. Ese término lo acuña el arqueólogo René Rodríguez Ramos en sus escritos. O sea, ese es el concepto de Reniel y de la escuela de Reniel, que incluye a Jaime Pagán y otra gente que están asociadas a investigadores europeos de la Universidad de Leiden y también a un grupo de arqueólogos creo que están asociados a la Universidad de Texas. Yo uso un concepto semejante, sí. La otra parte si lo usé en el secreto mejor perdido es para hablar de lo que Geniel habla. Entonces, lo otro sí entiendo, y no soy yo que lo digo, uno de los primeros que lo traen es Oscar Lamor Valentín, que trabajó en conjunto con Pedro Escabí, y ellos hicieron unos estudios etnográficos que recogieron tradición oral jíbara, pero Escabí, hay un documento de Casa Paoli, publicado por Casa Paoli, que yo le hice la portada, curiosamente, es sobre un ensayo sobre los instrumentos indígenas y la relación que tienen los instrumentos indígenas con los jíbaros. Yo entiendo que la música indígena no solo era para entretenerse y cantar sus historias, la música indígena debió haber tenido un código lingüístico incluido, como pasa, por ejemplo, en el baile de este arte marcial brasileño, ¿cómo que se llama? capoeira. Capoeira, el capoeira, que se viste como de una cosa de baile, pero realmente era un arte marcial para defenderse de las élites hacendadas. Eh, sí debe haber un código. El que leyó El secreto mejor perdido sabe que yo estoy planteando que los grupos indígenas de aquí eran grupos bien sofisticados, bien científicos, y que no eran esos ignorantes que hablaba Cayetano Politoste, el historiador de Arecibo, que los veía como niños, y como pasado con mucha de la historiografía que se ha compuesto sobre los indígenas. Yo trato de, ¿verdad? Obviamente debatir toda esa estructura, de burlarse de ellos. Y pasa lo mismo con los africanos, con los clavos que llegaron aquí africanos, venían con unas tradiciones orales llenas de sabiduría científica, que es algo bien particular porque cuando nosotros vamos a la universidad, el primer ejercicio que hacen en la universidad para derrotar las tradiciones orales es que nos ponen a hacer un ejercicio donde ponen una fila de estudiantes de principio a fin y van pasando un chisme de oído en oído. Y al final el chisme queda todo desorganizado. Entonces ponen a una gente que no están entrenada en tradición oral, que no tienen mnemotecnia, o sea, que no tienen tradición mnemotécnica, los ponen a pasar un chisme. O sea, no hay forma de que alguien sin entrenamiento pueda recordar nada. Pero cuando uno observa las tradiciones mnemotécnicas del pasado, ¿no? Por ejemplo, Giordano Bruno, del medievo, que es un sacerdote católico que tenía unas técnicas brutales para recordar datos. O sea, la tradición oral de pueblos que la privilegian tienden a estar saturadas de mnemotecnia, de técnicas brutales para recordar cosas, que no es el chismecito pasando de oreja en oreja. Eh, y
También así, pues para que eso, para que se observe una de esas cosas que uno tiene, ¿verdad? Dentro de la sociedad occidental. Todas las sociedades tienen cosas buenas, todas las sociedades tienen cosas malas. Yo estoy orgulloso de mi herencia africana, de mi herencia europea, de mi herencia judía, de mi herencia probablemente palestina. O sea, yo no, el mundo en la actualidad se está dicotomizando, se está convirtiendo en dos caminos. Es como si estuviera formándose un bipartidismo planetario. Y usted sabe que lo que ha hecho el bipartidismo en la isla es, y perdonen la palabra, con J, pero oderla. El bipartidismo nos ha dañado y el planeta parece que va por las mismas. Por eso es que el resalte de la cultura jíbara, que es una cultura exogámica, ¿verdad? De mezclarse con los demás, es uno de los valores más hermosos que tiene nuestra cultura. Tengo dos comentarios más, estos van a ser los últimos que voy a leer, son de Eliseo Martínez, antes de ir concluyendo. Dice, lo cierto es que nadie es puro y nadie es mejor que nadie. Los Homo neanderthalis se juntaron también con los de Sinovan y De los Sinovan, Homo sí. sapiens. También ella dice, la música indígena también era sagrada. El anónimo de Calpentras dice que los caribes tenían canciones para cortar un árbol con el que harían una canoa. Ok, eso va correlacionado un poco a la Sí, pregunta anterior también. Sí, Mira, podemos observar, por ejemplo, la música africana, la música de los tambores. Los tambores fueron vetados, fueron prohibidos en las haciendas y en distintos lugares porque se usaban para coordinar las rebeliones. Y el sonido, ¿sabes? Si estudiamos distintos lenguajes africanos, que yo lo que tengo de conocimiento de eso no es tan profundo, pero conozco algo, ellos utilizan en ocasiones unos sonidos particulares que no necesariamente es hablar, pero algunos pueblos lo usan para comunicarse y son canciones, son unas canciones. Y también en los lenguajes indígenas, lo otro que vemos es un ritmo, un tipo de música, vamos a ponerlo de esa manera, que provoca en las personas unas ciertas emociones. Y pues creo que podemos intentar observar esos elementos más, enfocarnos un poquito más en esos otros elementos y dejar quizás de ver la historia como una línea vertical que viene enfocada desde Europa y viéndolo desde la perspectiva únicamente europea. Porque tenemos que entender que todos los distintos pueblos se van desarrollando de distintas formas, ¿no? Van creando su pensamiento filosófico, cultural, científico, musical de maneras diferentes. Entonces, pues, quizás por ahí es que va la cuestión, ¿no? Y yo quisiera compartirles algo que quizá de primera instancia pues puede sonar como un poco disparatado, porque no es lo que nos enseñan, no es lo que nos enseñan. Una es la cuestión del idioma. Usualmente se habla de que aquí solamente se habló un lenguaje taíno y que está relacionado con el arahuaco. Pero parte de mis investigaciones y las investigaciones de muchas otras personas, como Roberto, como Carla Valentín, Roberto Martínez Torres, Guatili Ibae, Juan Nabolí, otros más, nos hemos desviado de la versión oficial y hemos estado encontrando similitudes entre muchas de nuestras palabras jíbaras o indígenas que se utilizan en la tradición oral y que están registradas, y hemos encontrado conexión lingüística con las lenguas mayas. Entonces, quiero que se queden con una palabra, que es huracán. Los científicos, todavía muchos lingüistas se están debatiendo si eso es caribe o taíno o Maya. o maya. Sí, todavía se están debatiendo eso. Esa es una de muchas palabras que yo he analizado y otras personas más. Pero entonces, yo encuentro que, por ejemplo, Uul significa venir.
en el lenguaje actual tenemos que entender que esto ha cambiado mucho. O sea, Huul significa dardo. Huum significa un ruido. Huun tiene otras significaciones más. Kaam significa recio, algo fuerte. Y bueno, hay otras palabras. Lo que quiero señalar es que cuando conectamos esas palabras, porque son lenguajes polisintéticos, tenemos una descripción metafórica, simbólica, poética, describiendo el fenómeno de lo que llamamos hoy huracán con el huracán. Entonces, si tú escuchas el suena como imitando, onomatopéyicamente imitando el sonido del viento. Acán, ¿ves? Como fuerte. Y está hablando de un fenómeno fuerte que viene, o un fenómeno con viento y lluvia. Entonces, sí me parece que en algún momento pudiéramos encontrar alguna correlación o algo codificado dentro del cantar jíbaro o dentro de la declamación poética del Lelo, jíbaro. lelo, lai. Sí, claro, Lelo, lelo, lelo. se ha ido deformando. Tanto así que yo hago un análisis y por esto a mí me cancelaron de una página. Yo hice un análisis, nunca le falté el respeto a ninguno y me cancelaron de la página. Yo hice un análisis de la palabra asalto y el ña del caballero, que se me olvida el nombre, pero es traigo esta trulla para que te levantes. Traigo esta trulla para que te levantes. Esta trulla está caliente, esta trulla está que arde. Y curiosamente, esa palabra asalto, pues yo la analicé con unas partículas en malla y podemos ver una correlación también y algo como escondido dentro de esa música que se fue erosionando. O sea, que son cosas que no las hemos estudiado tan a fondo porque se han creado unas perspectivas arqueológicas que no necesariamente están conectadas con la jibaridad, sino que están observando a la jibaridad o al indígena o al boricua o al puertorriqueño desde un laboratorio o desde el espacio, por decirlo así. Mira, dije que no íbamos a leer más comentarios, pero tengo que leer esto. Y me estuvo interesante de Antonio Pérez Rodríguez. Sigue la gente comentando, pero voy a darle paso a él que no había escrito anteriormente y me gustaría que ustedes reaccionaran. Esta va a ser la última reacción. Definitivamente nos tenemos que hacer este junte eventualmente. No sé si cuando presentemos Juan Bobo o hacemos dos programas, uno para presentar a Juan Bobo y otro para hablar del jíbaro en Juan Bobo. Dice, saludos. Como siempre, excelente programa. Y la pregunta es, ¿podemos conectar la visión del jíbaro puertorriqueño que ustedes postulan con la visión de Vasconcelos? Me imagino que está hablando del filósofo mexicano, José Vasconcelos, de la raza cósmica en su preciso centenario este año. No. Digo, No, no, es que yo no desconozco el trabajo estoy, de la raza cósmica. no estoy familiarizado con el trabajo de Tampoco, Vasconcelos. tampoco. No sabría, ahora mismo no sabría qué argumentar sobre ese Yo, particular. la, ya de por sí a mí me hace distorsión la palabra raza. Es interesante que Sí, sí, pero sí. José Vasconcelos hizo esta ¿Qué es lo que, propuesta ajá, para principios del siglo XX. ¿Qué es lo que decía la propuesta de la raza cósmica? Eh, Tampoco estoy, digo, aunque la he leído, ¿verdad? Él tiene un libro que se llama La raza cósmica, misión de la raza iberoamericana, pero tampoco estoy muy Ah, ok, familiarizado con, ok. con, Yo sé con que, su yo sé que en postura. un momento yo creo que conviene hablarlo. Alviso Campo, y esto lo trabajo en el segundo libro, Asalto a Caníbal. Eh, Alviso Campo hace un discurso sobre la raza. Y él habla de la raza ibérica como la raza superior. Ahí quizás por eso es que Albizu no logró, no quiero ser tan tajante, pero no logró el apoyo total de esos 75% que mencionaba José Colomán Rosario, que es de la misma época.
el que logra el que logra como que entender que las tres cuartas partes de la isla tenían una idiosincrasia diferente, que era la jíbara, fue Luis Muñoz Marín. Por eso es que usa los símbolos en el Partido Popular y logra captar esa atención de los jíbaros. Pero Albizu, volviendo con Albizu, él hablaba de la raza ibérica como superior, ¿verdad? Y que yo creo que esa fue la parte que le afectó muchísimo. No significa que estoy en desacuerdo con el resto, pero ese detallito particular que logró ripostar Luis Muñoz Marín, aunque después eventualmente los jíbaros se dieron cuenta de que pues como todos los políticos, había algo que no estaba cuadrando y empezaron a llamar al logo del Partido Popular el jíbaro degollado. No sé si llegaron a escuchar eso alguna vez en la calle. Y las esperanzas del jíbaro que se pusieron en el Luis Muñoz Marín, pues quedaron caducas, y empezaron también a pronunciar este lema. Se escuchaba mucho en la zona de Camus y Lares. Muñoz acabó con las niguas, pero las niguas volverán, decía la gente en el campo. Es curioso que cuando yo cursaba en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Arecibo y tenía conversaciones dentro de las clases de estudios iberoamericanos con los profesores, había un desconocimiento total del profesorado de lo que eran las tradiciones jíbaras. O sea, había una negligencia, ¿verdad?, de lo que son las culturas marginales de la isla. Por eso es que yo me di la tarea de hacer estas cosas públicas y con energía, ¿verdad? Y con escritos, que vio El secreto mejor perdido, sabes que es un libro de casi 700 páginas. Por eso fue una preocupación que había que problematizar, porque la clase académica no tenía un interés real. Y yo seguí buscando tener contacto con diferentes grupos académicos y observé lo mismo. Había una ignorancia gigantesca sobre el tema del jíbaro, ¿sabes? Se conocía mucho sobre todo lo demás. Y la reacción del público al programa deja saber que sí hay un interés en la cultura jíbara. Y ahora mismo, siendo la cultura jíbara estando en la palestra planetaria, porque el gesto de Bad Bunny, estemos de acuerdo o no, ¿verdad? Aunque Bad Bunny, ¿verdad?, agua un poquito la cosa, pero por lo menos nos pones al frente, entonces nos permite la oportunidad de explicar quiénes somos y lo que estamos hablando aquí. Nos consideramos jíbaros. Yo me crié entre jíbaros, soy jíbaro, nací de un padre de familia jimá, vengo de lo más bajo, mi abuelita siendo una sirvienta de un terrateniente, eh, y sé lo que es vivir la cultura del margen, del afuera, de estar al afuera y de no tener consideraciones, el de entrar en un sitio donde te están mirando de forma extraña, ¿verdad? Porque tu comportamiento no es el mismo. Yo recuerdo entrar en kindergarten y empezar a recibir literalmente eran regaños por hablar palabras extrañas, que eventualmente supe que eran palabras indígenas, palabras jíbaras, y entonces se me empezó a arreglar, para que hablara en castellano. Y en mi zona yo llegué a escuchar gente hablando un idioma extraño, básicamente, y me enseñaron a burlarme de eso. Había una señora indígena que probablemente estaba hablando un 60-70% de lengua indígena, y nosotros la considerábamos una ignorante porque estaba hablando algo extraño, disparate, jeringonza, decíamos. Mira, pensando, ya estoy retomando lo de Vasconcelos. Sí, Vasconcelos hablaba de la quinta raza, claro, estamos hablando a principios del siglo XX, y la quinta raza era el ajá, hispanoamericano, o lo que se había formado, o lo que hoy día conocemos como latinoamericano, ¿verdad? Lo que se había formado de la combinación de las cuatro razas tradicionales, que son las que tú mencionas, las que Roberto mencionó ahorita: sí. la blanca, la negra, la roja, y la otra se me pasó. Sí, sí, Eh, ya ahora estoy y más claro. que esa raza cósmica, como esto era el producto de esa combinación, pues, el- digo, quizás me equivoque, ¿verdad? Porque tendría que volver a leer esta Sí. obra. Era superior a las anteriores, y que esto era parte de ese proceso evolutivo. Ah, quiero comentar. Ok, sí, yo puedo, o tú le metes, Robert. Déjame meterle, déjame Dale, meterle. dale, 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 Sí, dale. sí, lo que vamos a hacer como casa cósmica
es ir a otros planetas donde habitan otras especies, No, no, hacerle no, lo no, no, mismo, no. estamos chavados. No, no, pero no creo que llegamos, No, que no, se llegue a eso. lo que está hablando, por ejemplo, eso es una idea que presentó en un momento National Geographic sobre la idea de este ser perfecto, mezclado, ¿verdad? Pero yo entiendo que siendo la especie humana, una especie que supera los 3 millones de años, hace tiempo que estamos mezclados. También, este, y eso se ve en la genética, ¿sabes? Eso es la idea de la pureza en la raza. Y de hecho, la idea de la raza y la idea de la pureza son ilusiones. ¿Qué cosa es la pureza? Lo único puro son los elementos de la tabla periódica y no vas a encontrar ningún elemento puro en un estado natural. O sea, son puros para efectos eh, teóricos, pero no siempre todos los compuestos químicos están mezclados. Alvin, ya tu último Sí, comentario, ese fue el último de Roberto, porque si no me cortan el programa. Y aunque antes de que hables, Alvin, quiero darle las gracias a las casi 1.300 personas que se han conectado. ¡Wow! También agradezco a los que se no, estarán conectando en los próximos días. Espero mañana tener el programa en YouTube. Si usted lo ve en YouTube, por favor, dele like, compártalo, Compártalos. escriba algún comentario. Eso nos ayuda a promover el canal del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Alvin, te dejo para tu eh, reacción. gracias, gracias por los comentarios y a todas las personas que se conectaron. Si mal no recuerdo, entonces, refrescando la memoria, es la idea de que las personas de distintas partes del mundo se van a mezclar, o esas supuestas cuatro razas, para crear la raza perfecta y que eso ocurre quizás por un impulso más bien, ¿no? Pero no estoy muy familiarizado. Pero yo diría que tenemos que tener cuidado y analizar bien todos estos discursos filosóficos o metafísicos o científicos que intentan, ¿no?, abordar ese tipo de temas, porque nos pudiera llevar inconscientemente a normalizar la colonización, la Sí, marginación, la sí. persecución política, religiosa, cultural. O sea, pudiéramos llegar a pensar contra, pues, esa gente lo que querían era mezclarse con nosotros y por eso fue que violaron o persiguieron o se impusieron. O sea, porque podemos mezclarnos de muchas formas, pero no sé, creo que tenemos que tener un poquito de cuidado en cómo argumentamos y articulamos esos discursos, porque Genial, genial. pudiéramos irnos por una vertiente un tanto no del todo Sí, porque positiva. la diversidad implica la diversidad de costumbres y lo más normal es que con las distancias la gente genere culturas particulares y bien. Y lo importante es la tolerancia aquí. No solo eso, ¿sabes? Si en efecto, las investigaciones que han hecho arqueólogos allá en Canadá señalan que hace 800 años los nórdicos o los vikingos estuvieron en contacto con Canadá, y si otras investigaciones que siguen surgiendo siguen demostrando que los movimientos de los grupos humanos son mucho más complejos, es una red, como una telaraña, son mucho más complejos de lo que nosotros concebimos, pues quiere decir que nos hemos estado mezclando en efecto por millones de años. Sí, O sea, que tenemos que tener cuidado un poquito. Yo sugiero siempre analizar y ver cuáles van a ser los efectos positivos de ciertos discursos y los efectos quizás negativos de todo, ¿no? Gracias, gracias. Nada, mi gente, gracias. nuevamente Roberto, Alvin, les Gracias. agradezco su tiempo, espacio. Me gustó mucho este conversatorio. Vamos a ver si se nos da esos dos próximos proyectos. La gente estaba muy contenta nuevamente a los casi, yo creo que ya pasamos los 1.300 personas que se han conectado. El programa continuará allí en Facebook. Recuerden, Facebook ahora ha cambiado sus políticas con los videos, los están eliminando, pero tenemos nuestra colección completa en el canal del Instituto de Cultura Puertorriqueña en YouTube. Nada, con esto culminamos. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, gracias. Gracias.